Carísimos hermanos y amigos de este grupo Edificados en la Palabra, paz a vosotros. Les saluda a su hermana en Cristo Mercy Barrios desde el país de Guatemala, deseando que cada uno de ustedes se encuentren gozando de las bendiciones del Señor. En este precioso día, hermanos, tengo el privilegio de poder dar un mensaje más de la palabra de nuestro Dios. Damos inicio al mes de septiembre, hermanos, con nuevos temas de mucha importancia y creo que serán de mucha bendición a cada uno de ustedes, en el cual trataremos los puntos de fe, puntos doctrinales de la Iglesia de Dios Séptimo Día. Y nuestro lema mensual para este mes de septiembre se titula Enseñanzas Bíblicas bajo una sana doctrina. Es nuestro subtema. Estamos en la primera parte, ¿verdad? Y hoy lunes 31 de agosto tenemos un tema muy precioso. Y se titula Las Sagradas Escrituras, la Biblia. De este tema vamos a hablar sobre este libro divino, el cual nos ha servido a muchos para guiarnos, para corregir nuestra vida. Y de él vamos a estudiar, de este libro precioso que el Señor nos ha dejado. Vamos a ver qué tan importante es en nuestra vida y cómo el ser humano quizás ha querido destruir, ¿verdad?, este sagrado libro, amados hermanos. Pero bendito sea el Señor que ha prevalecido hasta nuestros últimos días, hermanos. Veamos nuestro texto base, lo encontramos en segunda carta de Timoteo. Segunda carta a Timoteo capítulo 3 y su verso 16 al 17, que dice: Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, amados hermanos, la Biblia es el único libro de inspiración divina. Es la palabra de Dios, de valor eterno, y en sus páginas se hallan la completa revelación del plan de Dios, ese plan de salvación y la voluntad de Dios para el hombre. Creemos, hermanos, que toda la Biblia es palabra de Dios, ¿verdad? Incluyendo aquellas expresiones que no provienen directamente de Él, pero que al ser parte del texto sagrado sirve a su propósito. En la Biblia Dios se nos revela y por medio de ella aprendemos a relacionarnos con Él, con nuestros semejantes y con nuestro entorno. Al leer y escribir su mensaje con fe, Dios hace posible una vida renovada en comunión con Él. En Hebreos capítulo 4, su verso 12 dice que porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces veamos que la palabra de nuestro Dios es poderosa, ¿verdad? Y que vemos cómo se cumple en nuestras vidas, amados hermanos. Y por eso es de que es un libro inspirado divinamente, ¿verdad? También en Job, hermanos, también nos lo confirma de cómo esta palabra discierne nuestros pensamientos. En Job capítulo 42, verso 1 al 2 dice: Y respondió Job al Señor y dijo: Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Entonces, eso es un ejemplo para que nosotros veamos de que la palabra de Dios es verdadera, es eficaz, ¿verdad? Y que a través de ella nos revela el Señor sus propósitos, como también, hermanos, discierne nuestros pensamientos, ¿verdad? Las intenciones del corazón. Este libro sagrado es muy poderoso, porque es la palabra de nuestro Dios, escrita en este libro, amados hermanos. Entonces es importante que nosotros, como cristianos o como oyentes de la palabra, creamos fielmente en este libro. Y veamos cómo está compuesto este libro. Dice que la Biblia está compuesta por 2 secciones, ¿verdad?
el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ambos son escritura inspirada por Dios y por tanto es de eterna vigencia y destinada para todo ser humano. En Romanos 15:4 nos dice, porque las cosas que antes fueron escritas, para nuestra enseñanza fueron escritas, para que por la paciencia y por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces es para todo el tiempo, hermanos. Tiene vigencia hoy todavía. Tuvo vigencia en aquel tiempo antiguo, ¿verdad? Para el pueblo de Israel, como también tiene vigencia ahora, en nuestros tiempos también, hermanos. No pasa de moda este libro. Este libro es muy precioso y es de mucha bendición que nosotros podamos tener uno en nuestro hogar. El Antiguo Testamento, hermanos, está conformado por 39 libros. Entonces, es palabra de Dios para todos los pueblos y para todos los tiempos. Nunca pasa de moda. Porque el cielo y la tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. Así lo dice Mateo 24:35. Incluso, hermanos, nuestro Señor Jesucristo basó en este libro su mensaje, ¿verdad? Y también posteriormente le sirvió como fuente de predicación a sus discípulos. Y ahora también nos está sirviendo a nosotros, amados hermanos. Entonces podemos ver que este libro es sagrado, ¿verdad? Y hasta nuestros tiempos aún es útil y no pasa de moda. La comunidad cristiana comprendió que con la llegada del Mesías, nuestro Señor Jesucristo, lo anunciado en esta escritura empezó a dar su cumplimiento, ¿verdad? Y por ello se utiliza este libro para proclamar el plan de salvación de nuestro Dios para toda la humanidad, ¿verdad? Entonces, este libro se viene usando desde tiempos antiguos, hermanos. Lucas capítulo 24, su verso 27 dice que, y comenzando desde Moisés, veamos, ¿desde dónde? Incluso antes, ¿verdad? Porque nosotros podemos leer la palabra de Dios desde Génesis con la primera pareja, Adán y Eva. Pero aquí en Lucas nos da un ejemplo, porque hay muchos, pero el tiempo es corto, hermanos. Entonces dice aquí en Lucas 24:27, y comenzando desde Moisés y de todos los profetas, dice, declarábales en toda escritura lo que de él decían. Entonces, la palabra del Señor viene desde mucho tiempo atrás, hermanos. También a Pablo le sirvió esta palabra. Romanos 1:1-2 dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado por el Evangelio de Dios, que él había antes prometido, ¿verdad? Nuestro Señor desde antes ya venía prometido por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, que fue hecho simiente de David según la carne. Entonces veamos que desde un tiempo antiguo se viene cumpliendo esta palabra hasta nuestros tiempos, ¿verdad? Lo que él antes había prometido se viene cumpliendo. Lo que había prometido a través de sus profetas hoy se viene cumpliendo a través, ¿verdad?, de lo que nosotros vemos, incluso en nuestra propia vida, en esos tiempos difíciles que estamos viviendo, vemos cómo se viene cumpliendo la palabra de nuestro Dios. Jesús y sus discípulos, hermanos, revelaron el sentido correcto del Antiguo Testamento. Sus enseñanzas y sus prácticas dieron lugar a nuevos escritos que conformaron el segundo grupo de la Biblia, ¿verdad? Entonces de aquí, ¿verdad?, empieza el segundo libro, o sea, la segunda parte, ¿verdad? Porque está el Antiguo Testamento, pero ahora viene Jesús y sus discípulos y le dan sentido al Nuevo Testamento a través de este Antiguo Testamento, ¿verdad? Porque sin el Antiguo Testamento no puede existir el Nuevo Testamento. Entonces, Jesús y sus discípulos le han revelado ese sentido correcto del Antiguo Testamento. Sus enseñanzas y prácticas dieron lugar a nuevos escritos que conformaron el segundo grupo de la Biblia, que es el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, hermanos, está formado por 27 libros, el cual no invalida el Antiguo,
sino que lo avala mostrando su pleno significado y observancia, ¿verdad? Entonces lo avala. Podemos ver un ejemplo donde dice en Mateo 5, capítulo 5, su verso 21 al 22, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, mas cualquiera que matare será culpado de juicio, mas yo os digo que cualquiera que se enoje locamente con su hermano será culpado del juicio, y cualquiera que dijera a su hermano raca o necio será culpado de consejo, y cualquiera que dijere fatuo será culpado del infierno de fuego. Entonces, desde un tiempo antes, ¿verdad?, la palabra de Dios se viene cumpliendo hasta nuestras fechas. No pasa de moda ni el Antiguo ni el Nuevo Testamento, hermanos. Entonces es importante que nosotros tengamos nuestra fe en este libro, ¿verdad? Que sea nuestra base, la base de nuestra fe. Ahora veamos la inspiración de la Biblia. ¿Cómo fue inspirada? Reconocemos la inspiración divina de la Biblia en el proceso de redacción, selección y conservación de libros que la integran, participaron hermanos investidos del Espíritu de Dios. Entonces veamos, reconocemos la inspiración divina de la Biblia en el proceso de la redacción, selección y conservación de libros que la integran, participaron seres humanos investidos del Espíritu de Dios. Ahí participaron seres humanos no comunes y corrientes, ¿verdad? No a cualquier persona utilizó el Señor, sino que fueron humanos investidos del Espíritu de Dios. Así nos los afirma en segunda carta de Timoteo capítulo 3 y su verso 16, que dice, toda escritura dice que es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Segunda de Pedro capítulo 1 y su verso 20 al 21 nos dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación, porque la profecía no fue traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Entonces aquí están las bases por las cuales nosotros podemos confiar en este libro, en esta Biblia sagrada, hermanos. Es inspirada por nuestro Dios, a través de esos varones, siervos del Señor, ¿verdad? También vemos, amados hermanos, de que la palabra de Dios está revelada según lo que el Señor desea que nosotros conozcamos. Porque también hay cosas secretas que le pertenecen a nuestro Dios. Así lo dice Deuteronomio capítulo 29 y su verso 29, que dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, por siempre, para que cumplamos toda la palabra de la ley. Entonces, hermanos, nada ni nadie nos puede dar ese derecho de poder agregarle a la palabra de Dios, ¿verdad? Y su contenido, hermanos, es normativo y está completo. La Biblia, por ser palabra de Dios, es la instrucción completa de Dios. Instrucción que por su sentido en hebreo, Torah, es la ley que incluye todo lo que el creyente necesita para vivir la vida, la mejor vida posible. Así, el sentido más amplio, la Biblia es la ley de Dios y por lo tanto tiene carácter normativo, ¿verdad? Hay normas, hay reglas. Y sobre todo este libro es perfecto, mis amados hermanos. Por esta razón, a lo largo de los siglos, la Iglesia ha comprendido que no debe de añadirle ni quitarle a su contenido y a no ir más allá de lo que el texto inspirado llega, ¿verdad? Entonces no podemos ponerle ni agregarle ni una jota ni una tilde. Podemos poner ni quitar, ¿verdad? Porque el Señor ya la ha dejado así revelada para cada uno de nosotros, ¿verdad? No podemos como les dijera, hermanos, no podemos nosotros
especular más de lo que el Señor nos permite, ¿verdad? Porque el Señor a través de su Santo Espíritu también nos da la interpretación de su palabra, ¿verdad? Y la podemos discernir a través del Espíritu de nuestro Dios. Pero nuestra fe y nuestra confianza debe estar en este libro, hermanos, ¿verdad? Porque este libro es útil para nosotros, para instruirnos, para corregirnos, para que podamos vivir, dice, una vida plena, ¿verdad? A través de su palabra, a través de esas normas, esas leyes que están escritas en este libro. Entonces, amados hermanos, este libro es muy útil para nuestra vida, pero el ser humano, hermanos, ha querido siempre destruir este sagrado libro, porque no le conviene, ¿verdad? Porque como vimos que ese libro discierne nuestros pensamientos, las intenciones de nuestro corazón, el hombre siempre quiere vivir una vida de libertinaje a su propia manera, ¿verdad? Entonces, no, la palabra de Dios tiene normas, y es para bien nuestro, amados hermanos. Y este libro ha sufrido persecución. Y la primera persecución que sufrió, hermanos, lo podemos ver en Jeremías, capítulo 36, ¿verdad? De este varón que también destruyó esos rollos divinos, porque en aquel tiempo se utilizaban rollos, ¿verdad? Ahí estaba escrita la palabra de nuestro Dios. Y vamos a ver unos versos de la historia de este varón. Y vamos a ver Jeremías capítulo 36 y su verso 1 en adelante. ¿Verdad? Aquí vamos a notar cómo la palabra del Señor ha prevalecido. Aunque el ser humano la quiera destruir, incluso hasta nuestros tiempos. Pero va a permanecer para siempre, hermanos. Dice el verso 1, aconteció que en el 4.º año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo, toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado, contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones, desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Entonces veamos cómo el Señor, este libro, no se ha escrito porque el ser humano ha querido escribirlo, sino que el Señor siempre ha inspirado a sus hijos, como lo hizo aquí con Jeremías, ¿verdad? Con Jeremías, y le dijo que tomara ese rollo y que escribiera todas las palabras que había hablado, ¿verdad? Entonces, veamos, vamos a ver el siguiente, el verso 6. Entonces, después de que se había escrito este libro, hermanos, dice el verso 6, entra tú pues. Veamos desde el verso 5. Dice, después mandó Jeremías a Baruc diciendo, yo estoy detenido. Porque Jeremías estaba detenido, estaba encarcelado. Entonces le dice a Baruc, que era su secretario, podríamos decir, yo estoy detenido y no puedo entrar en la casa de Jehová. Entra tú pues y lee este rollo que escribiste al dictado mío, las palabras de Jehová a los oídos del pueblo en la casa de Jehová, en día de ayuno, y las leerás también a oídos de todos los de Judá que vienen a sus ciudades. Veamos el verso 9. Entonces, dice, precisamente en el año 5 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, en el mes 9, se proclamaba, dice, ayuno en ese tiempo, en la presencia de Jehová, todo el pueblo de Jerusalén y todo el pueblo que venía de las ciudades de Judá. Todos ellos escucharon esta lectura de este libro. Y dice el verso 10, y Baruc leyó en el libro, dice, las palabras de Jeremías en la casa de Jehová, en el aposento de Gemarías, hijo de Safán, el escriba, en el atrio de arriba, a la entrada de la puerta nueva de la casa de Jehová, a oídos de todo el pueblo, y Miqueas, dice,
hijo de Gemarías, hijo de Safán, habiendo oído del libro de todas las palabras de Jehová, dice que descendió a la casa del rey, al aposento del secretario, y aquí que todos los principales estaban ahí sentados. Esto es, dice, aquí tenemos varios nombres: Elisama, secretario, Dalías, hijo de Semaías, y así tenemos varios, pero no lo vamos a leer todo por el tiempo. Y les contó, dice que les contó Miqueas todas las palabras que había oído cuando Baruch leyó en el libro a oídos del pueblo. Entonces dice que enviaron todos los príncipes a Jehudí, hijo de Netanías, hijo de Selemías, y aquí tenemos varios nombres también, y le dijo: toma el rollo en que leíste a oídos del pueblo y ven. Así pues Baruch, hijo de Nerías, tomó en el rollo su mano, dice, y vino a ellos, a los principales, ¿verdad? Y le dijeron: siéntate ahora y léelo a nosotros. Y se lo leyó Baruch, ¿verdad? Ese libro, esas palabras inspiradas por nuestro Dios. Cuando oyeron todas aquellas palabras, cuando uno se volvió, dice, espantado a su compañero, y le dijeron a Baruch: sin duda contaremos al rey todas estas palabras. Saltemos hasta el 21. Y envió el rey a Jehudí, dice, a que tomase el rollo, el cual lo tomó del aposento de Elisama, el secretario, y leyó en él Jehudí a oídos del rey y a oídos de todos los príncipes que junto al rey estaban. Y el rey dice que sentado en la casa de invierno, en el mes noveno, había un brasero ardiendo, dice, delante de él. Cuando Jehudí había leído 3 o 4 planas de este rollo, lo rasgó el rey con un cortapluma de escriba y lo echó en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. Veamos qué tremendo, hermanos, de que el ser humano nunca ha querido escuchar de esta palabra, ¿verdad? Nunca. Quizás sentía amenazas, no sé qué sentía este rey. Y no le gustó cuando Jehudí había leído 3 o 4 planas, dice que apenas llevaba, cuando rasgó el rey con un cortaplumas, dice, y lo echó en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se quemó, se consumió, ¿verdad? En ese braserío que él tenía. Pero veamos que el Señor siempre ha permitido que su palabra permanezca para siempre. Y veamos, hay muchos textos que leer aquí, pero veamos que en el verso 32 dice que el Señor nuevamente le da la orden a Jeremías que vuelva a escribir el libro. Veamos, y dice: y tomó Jeremías otro rollo y lo dio a Baruch, hijo de Nerías, escriba, y escribió en el dictado de Jeremías todas las palabras del libro que había quemado en el fuego Joacim, rey de Judá. Y aún fueron añadidas sobre ellas, dice, muchas más palabras. Entonces veamos, hermanos, de que el Señor no lo dejó así, ¿verdad? Sino que le dijo otra vez a Jeremías: vuelve a tomar el rollo. En el verso 28 dice: y escribe en él todas las palabras que estaban en el primer rollo que quemó Joacim, rey de Judá. Joacim, este varón, ¿verdad? Hijo de un gran siervo de nuestro Dios, de Josías. Él se rebelaba contra esta palabra, ¿verdad? Pero el Señor siempre ha permitido de que esta palabra permanezca, hermanos. Y veamos que también en la historia, ¿verdad?, está de que el libro de Dios ha tenido mucha persecución. El emperador Diocleciano dice que era un emperador, ¿verdad?, de Roma. En el año 303 de nuestra era, decretó, dice, que también una terrible persecución contra la Biblia y sus lectores. Y millones de cristianos, dice, que perecieron. Y un incontable número de Biblias fueron destruidas. Y se eligió una columna, se escribió una columna que decía: el nombre de los cristianos han sido aniquiladas, dice que dijo. Es decía esa escritura: el nombre de los cristianos ha sido aniquilada
de los seguidores de Cristo. Entonces, amados hermanos, el historiador cristiano Eusebio de Cesarea, que vivió en ese tiempo, escribió todo esto. Mire lo que escribió también este varón. Dice, con nuestros propios ojos hemos visto las cosas que han pasado. Las casas de oración han sido destruidas, desde la cumbre hasta los cimientos, arrasadas, y las sagradas escrituras entregadas o echadas al fuego en medio de las plazas públicas. En tiempo de Diocleciano fue esto. Igual que Joacim, ¿verdad? Quemar las Biblias, la Sagrada Biblia del Señor, los rollos en aquel tiempo. Quemarlos para acabar con el mensaje de Jehová. ¿Y quién promueve eso, amados hermanos? Es el enemigo. Satanás, el enemigo de Dios, amados hermanos. El enemigo busca muchas entretenciones, formas de cómo nosotros nos alejemos de ese libro, para quitarnos nuestros ojos de esta palabra, ¿verdad? De una manera indirecta, quizás estamos destruyendo el libro de Dios en nuestra propia vida, tal vez, hermanos. Entonces es importante que nosotros valoremos este libro, ese sagrado libro, porque ahí encontramos palabras de vida eterna, hermanos. Hay millones de libros, pero ninguno como la Biblia, amados hermanos. Entonces por eso vemos de que en Mateo vemos que dice que cielo y tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán, aunque el ser humano ha querido destruirlo, porque en la historia vemos, hay mucha historia para ver que ese libro del sagrado de nuestro Dios ha querido ser destruido, pero el tiempo no nos alcanza. Pero lo importante es de que veamos de que la palabra de Dios se cumple y que ese libro sigue vigente hasta hoy día, porque dice el Señor que el cielo y la tierra pasarán, más mis palabras no pasarán. Entonces, hermanos, no la dejemos pasar. Amemos este libro, ¿verdad? No dejemos tirada nuestra Biblia por donde quiera, sino que tenemos que apreciar mucho este libro, hermanos, porque en un tiempo no permitieron este libro que fuera usado, que se leyera, ¿verdad? No se podía, era prohibido leer este libro. Y si amamos este libro, hermanos, como dice en 1 Corintios capítulo 13, que dice que sin amor no hay nada, ¿verdad? Sin amor no hay nada, hermanos. Y si no amamos la Biblia, nunca la viviremos, hermanos. Tenemos que amar ese sagrado libro. Y si lo amamos, vamos a poder vivir lo que en él está escrito. Entonces, a pesar de que Joacim, de Cleosano, combatían contra este sagrado libro de continuo. Pero entonces vemos que viene Dios y lo rescata. Y en ese tiempo de Diocleciano, la combatía, ¿verdad? Combatía la Biblia. Pero entonces en ese momento dice que vino Dios, porque dice que levantó a otro hombre en Roma. Eso lo dice la historia. Que después vino otro hombre en Roma llamado Constantino primero el Grande. Veamos cómo aquí hay un claro ejemplo de que la palabra de Dios prevalece, aunque la quieran destruir. Entonces vino este hombre llamado Constantino primero el Grande. ¿Qué hizo este hombre? Veamos, dice, se convirtió en el cristianismo, se convirtió al cristianismo en el año 313. Dio un edicto, dice, el edicto de Milán, estableció en ese edicto la libertad de la religión, y en el año 325 este emperador Constantino, dice, primero el Grande del Imperio Romano, reconoció el cristianismo como la religión verdadera. La Biblia
volvió a tomar autoridad, la palabra de Dios siempre triunfa, hermanos. Entonces veamos, la Biblia volvió a tomar autoridad. Dios tiene todo bajo control, hermanos. Nosotros no podemos dudar de este libro, ¿verdad? Porque Dios todo lo tiene bajo control. Él es un Dios poderoso y el enemigo no va a poder contra Él. Nunca vayamos a negar la Biblia, hermanos, que es palabra de Dios. Porque nuestra vida será bendecida si nosotros creemos y cumplimos con su voluntad, con lo que está escrito en ese libro de la ley, en el cual debemos, dice, meditar de día y de noche. Entonces, hermanos, la Biblia tiene valor eterno. La Biblia es, en su carácter, palabra de Dios, siempre prevalecerá, siempre va a triunfar, aunque el hombre la quiera destruir. Primera de Pedro 1:25 dice: mas la palabra del Señor permanece perpetuamente. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha venido anunciada, hermanos. Es la iniciativa del Dios Todopoderoso para dar a conocer su voluntad, sus promesas, pero sobre todo su amor al mundo. Así lo dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, hermanos, esta es la buena noticia de Jesucristo que leemos en la palabra de Dios, y que esto nos impulsa, esto ha impulsado a miles de personas a proclamar de este Evangelio, en casi todo el mundo, hermanos. Ahí vemos la narración, ¿verdad?, de la vida de Jesús, sus milagros que nos maravillan y nos inspiran a vivir en santidad, fraternalmente en comunicación con nuestro Dios. En Juan 5, capítulo 5, su verso 39 nos dice: escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, a través de ellas podemos lograr nuestra vida eterna, hermanos, ¿verdad? Porque si no la escudriñamos, también estamos dejándola por un lado, despreciando esa palabra. Que el Señor nos ayude para poder tomar siempre ese tiempo, hermanos, de poder escudriñar su santa palabra, ¿verdad? Porque ella es la que nos instruye, ella es la que nos da ese mensaje de salvación, hermanos. Pero sobre todo, hermanos, la Biblia, su mensaje central de la Biblia es el amor verdadero. La Biblia tiene como mandamiento central: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de todas tus fuerzas, ¿verdad? Así dice en Lucas capítulo 10 y su verso 27. Ese es el mandamiento central, de amar a nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y nuestras fuerzas, y de todo entendimiento, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Este mandamiento describe lo que es el amor verdadero, amor que tiene como fuente a Dios y como meta al prójimo, y que en la vida diaria nos lleva a luchar contra las tentaciones de adorar a otro ser que no sea Dios, y luchar contra el deseo de poner al propio yo por encima de la necesidad de los demás. Ahí podemos nosotros ver, hermanos, cómo poder relacionarnos con nuestros semejantes, con nuestro Dios, con nuestro entorno, como veíamos al principio. Entonces, cuando se capta realmente el mensaje de la Biblia, hermanos, la persona tiene como prioridad amar a Dios y como consecuencia amar a su prójimo. Entonces, confiemos en esta palabra poderosa, hermanos, porque en ellas encontramos la vida eterna. Que el Señor bendiga su palabra en el corazón de cada uno, y vamos a hacer una oración. Excelentísimo y bondadoso Padre, te damos las infinitas gracias, Señor, porque en este precioso día, Señor, nos permites analizar de tu palabra y sobre todo ver sobre este mensaje las sagradas escrituras. La Biblia es el sagrado libro que tú nos has dejado. Esa escritura que es inspirada por ti,
y que es útil para enseñarnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia, amado Padre. Gracias, Señor, porque nos has permitido ver qué tan importante es confiar en ella. Ese proceso que ha llevado tu palabra, Padre bueno. Tú has permitido que llegara hasta esos tiempos. Y gracias te damos porque podemos obtener un libro hoy, Señor. ¿Cuántas Biblias se imprimen hoy día, Padre? Miles o millones quizás, Señor eterno. Tú lo has prometido para que todos podamos llegar a una salvación, para que pueda tener efecto ese plan de salvación que tú has tenido a través de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador, y que lo has dejado plasmado todo en este libro sagrado, Señor. Pero ayúdanos para que podamos confiar en Él plenamente, para que no nos dejemos llevar por fábulas, ¿verdad? Porque hay fábulas que desechan esta palabra, Señor. Fábulas inventadas por hombres, por sus propios pensamientos, ideologías, Señor, filosofías vanas, sino que podamos permanecer firmes en este libro, Señor, en esa fe que está puesta en ti, en tu Hijo amado Cristo Jesús. Y creemos que toda la Biblia es tu palabra, Señor, escrita en ese libro. Gracias, Padre Celestial, por este mensaje. Esperando, Señor, que tú bendigas este mensaje en el corazón de cada uno de tus hijos que pudieron escuchar este mensaje, que se han tomado el tiempo para escucharla, Padre amado. Bendícela. Bendice a cada uno de tus hijos, como también bendice a cada uno de nosotros, tus hijos, que tomamos el tiempo para poder exponer tu palabra, Señor. Sin tu sabiduría, sin tu ayuda, nosotros no podemos hacer nada. Y todo esto es para honra y gloria tuya, Padre bueno. No permita, Señor, que este libro desaparezca nunca. Y así como tú lo has librado de personajes que han querido destruirla, Señor, así puedas permitir que permanezca en esos tiempos y sobre todo que permanezca en nuestros corazones. Que no la destruyamos, con ponerla quizás en el olvido, Señor. Acordarnos quizás de vez en cuando de ella y que no nos dejemos llevar por distracciones que el enemigo ponga y quizás perdamos el tiempo en lugar de escudriñar tu palabra. Ayúdanos, Padre bueno, te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús y gracias por ese precioso libro, Padre. Gracias por esa palabra, la cual nos inspira, nos instruye, Señor, nos ayuda para poder relacionarnos bien contigo, poder llevar una relación más estrecha contigo, relacionarnos mejor con nuestro prójimo, Señor, amar a nuestro prójimo. Gracias, Padre bueno. Así que son favores, Señor, que te suplicamos y agradecemos en el dulce y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor los bendiga, mis amados hermanos. Paz a vosotros.